Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes, queridos hermanos. Hoy escuchamos en la primera lectura al profeta Joel, profeta que habló cerca del año 400 a.C., invitando a que los sacerdotes convocaran a una jornada de penitencia. El pueblo acaba de experimentar una catástrofe. Una gran plaga de langostas destruyó las cosechas, y Joel interpretó el hecho como juicio de Dios contra la pereza y la falta de ganas del pueblo en la gran tarea de la reconstrucción moral después del destierro. Han descuidado la vida de fe. Falta en el templo del Señor ofrenda y libación. A esa plaga se refieren probablemente las alusiones que escuchamos hoy, el azote que viene de las montañas y el día de la oscuridad y las tinieblas, porque se ve que había sido una horda numerosa y espesa que oscurecía el cielo, algo que es muy normal en aquella región, donde no siempre, pero en algunas ocasiones las langostas acaban con todo a su paso. Y el profeta quiere que se proclame penitencia y ayuno, y que todos clamen a Dios pidiendo su ayuda. No vaya a ser que el día del juicio sea aún peor todavía que la calamidad recién sufrida. Cuidado, porque estamos en un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué riesgo es interpretar las cosas de esta manera hoy, cuando Jesús nos ha enseñado quién es el Padre misericordioso? Porque luego de estas catástrofes naturales que hemos vivido en el país, que se ha vivido en México, en Puerto Rico, en las Antillas, en otros lugares, no faltan profetas de calamidades que quieran interpretar las cosas al estilo del Antiguo Testamento. Dios no tiene necesidad de castigar al ser humano enviándole terremotos, huracanes, grandes tempestades. Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Normalmente, los grandes imperios que tuvo la humanidad en algún momento de la historia se derrumbaron por situaciones morales. La ruina llegó cuando la vida moral simplemente hizo que el orden de la sociedad se perdiera. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, el orden moral por los suelos. Ya no sabemos ni cómo llamar a las cosas,
y a todo le hemos puesto el término fobia. Si pensamos diferente, fobia. Y entonces homofobia, heterofobia, cuando en realidad una fobia es un temor. Pero hasta en eso fallan aquellos que llaman a las cosas con nombres que no son los correctos. El que nosotros defendamos la vida y la familia, el que tratemos de mantener el plan de Dios, que solo puede ser llevado a cabo por un hombre y una mujer para dar vida, no quiere decir que seamos homofóbicos. Quiere decir que somos personas que tenemos la capacidad de pensar y razonar, y que no puede haber vida si no es en una relación entre un hombre y una mujer. Eso sí, nadie está llamando a que se maltrate, o se agreda, o se discrimine a las personas que recurren a este tipo de experiencias o que simplemente piensan diferente de lo que nosotros expresamos. El pecado, muchas veces comunitario, lleva a la decadencia generalizada. También hoy se puede decir que falta en el templo del Señor ofrenda y libación, porque descuidamos las cosas fundamentales. Pero también la culpa puede ser personal. Quien más, quien menos, todos somos débiles y pecadores y necesitamos conversión. No hace falta que seamos grandes criminales o, como dicen algunos que se justifican para no confesarse, es que yo no tengo pecados gravísimos, es que yo no tengo necesidad. El texto del Evangelio de Lucas nos presenta la oposición contra Jesús de parte de sus enemigos, oposición que llegó a extremos curiosos. Algunos dijeron que si echaba demonios era por arte del príncipe de los demonios, cosa que es ridícula, porque el diablo no puede luchar contra el diablo. Y Jesús por eso responde con ironía, preguntando que si hay guerra civil entre los demonios, entonces, ¿en nombre de quién echaban los demonios los que en Israel ejercían el ministerio de exorcistas? Porque también lo sabía. Lo que pasa es que los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión que hubiera sido más que lógica. El reino de Dios ha llegado. Pero también nos avisa de que uno puede tener recaídas en el mal y en la posesión demoníaca. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vuelve con 7 espíritus peores y al final se resulta peor que al principio. Todos estamos implicados en la lucha entre el bien y el mal. El mal sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posicionarnos en su contra junto a Cristo. Cuando leemos que Jesús liberó a quienes estaban oprimidos por el mal, estamos convencidos de que el reino de Dios ha llegado, que su fuerza salvadora es la que actúa. A nosotros no se nos ocurrirían las excusas ridículas de los que no querían aceptar a Jesús, pero sí podemos caer en una actitud de pereza, de miedo, o bien no ser conscientes de que en efecto existe el mal, no solo dentro de nosotros, sino también en el mundo, y como dijera una vez el Papa Benedicto XVI, incluso dentro de la Iglesia. Jesús es el más fuerte, es el que ha vencido al poder del mal con su Pascua y con su vida, y ahora nos invita a que nos unamos a Él en esa lucha. El que no está conmigo está contra mí. No podemos ser meros espectadores en la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros 7 peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina peor. Por eso la llamada a la vigilancia es evidente. Cada uno sabe qué demonios le pueden tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Eucaristía, que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha contra el mal. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.